Muy buenas a todos, bienvenidos a Nuchip. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley de las proporciones fijas, comenzando con lo que vendría a ser la química cuantitativa. Así que comencemos. Luego del fracaso del flogisto, los científicos aprendieron que es muy importante el controlar los pesos de las sustancias a reaccionar durante los experimentos. Por lo tanto, ellos fueron desarrollando instrumentos que podían medir la cantidad de sustancia que se llegan a utilizar, como balanzas. En este caso tenemos el odiómetro, que se utilizaba en la síntesis del agua. Entonces, ¿en qué consistía esto? Se introducen los gases que van a reaccionar. En este caso es el aire inflamable, el hidrógeno, y el oxígeno, bautizado por Lavoisier. Entonces, al introducirse, se hace pasar chispa eléctrica que hace que estos dos gases reaccionen formando agua. Así que se va a ir formando agua en esta parte del recipiente. Conforme se va formando agua, los gases son menos densos que el agua, así que van a ser empujados hacia arriba. Luego de que termina la reacción, si sobra algún gas, entonces se abre la llave de esta parte, y este gas asciende donde hay unas escalas de medida y se mide la cantidad de aire que sobró. Entonces, en el caso en el que se utiliza, por ejemplo, 1 litro de aire inflamable y 1 litro de oxígeno, los científicos se dan cuenta que se consumía todo el litro de hidrógeno y que sobraba medio litro de oxígeno. O sea que medio litro de oxígeno era recolectado en esta parte de acá. Y si llegábamos a usar, por ejemplo, medio litro de aire inflamable y 1 litro de oxígeno, vamos a ver de nuevo que se consume todo este medio litro de aire inflamable y que de oxígeno me va a sobrar 0.75. Y en el caso en el que nosotros decidiéramos usar 1 litro de aire inflamable y 0.5 de oxígeno, pues vamos a ver que la reacción va a ser completa y no nos va a sobrar ningún gas. Entonces, de allí se formuló que la reacción de hidrógeno y oxígeno para la formación de agua, o aire inflamable y oxígeno para la formación de agua, es de 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Entonces encontraron que habían relaciones de proporción entre los reactivos que se llegan a utilizar, en este caso aire inflamable y oxígeno. Asimismo, Lavoisier, luego de monitorear las cantidades de sustancias que intervienen en las distintas reacciones, postula la ley de la conservación de la materia, la cual generalmente nosotros conocemos como la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. O también dicho como que la masa en un sistema aislado permanece constante cualquiera sean las transformaciones físicas o químicas que en esta ocurran. Como ejemplo, tomaremos de nuevo la ecuación de la síntesis del agua, donde para una reacción completa tanto del aire inflamable como del oxígeno se necesita 1 gramo de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. Entonces, según el principio de la conservación de la materia, si ambos reaccionan completamente, no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Por lo tanto, si las cantidades se conservan, significa que este gramo va a permanecer y este otro gramo va a permanecer, y la cantidad que se va a producir pues simplemente va a ser la suma de este con este. O sea, 1 y 8 serían 9 gramos. Eso solamente se daría si la reacción se da completamente, o sea, si no sobra ninguno de los dos reactivos que se emplean. ¿Por qué sucede esto? Porque las cantidades que se suman de los reactivos deben ser iguales a las del producto. Hagamos de cuenta que los reactivos son fichas de Lego.
tenemos 1, 2 y 3 fichas de Lego. Estas 3 fichas se pueden organizar de manera vertical, de manera horizontal o podemos organizarlas de manera piramidal. Entonces 2 acá abajo y 1 acá arriba. Acá tenemos 3 distintas conformaciones de estas 3. Cada una es distinta. Si fueran moléculas, entonces serían 3 moléculas distintas y cada una exhibiría distintas propiedades. Pero todas fueron conformadas por las mismas 3. Todas son conformadas por las mismas 3 y todas son conformadas por las mismas 3. Por lo tanto, su masa pues debería ser la masa de la suma de cada una de estas mismas. La masa total de esta pues es la suma de las 3, la masa de esta es la suma de estas 3 y la masa de cada una de estas es la suma de las 3. Por lo tanto, en un sistema cerrado, por ejemplo, si llegáramos a tener en una cámara cerrada esto y llegásemos a tener el gramo de oxígeno, lo pesamos y acá pesamos 8 gramos de oxígeno en esta parte, disculpen, y en esta parte 1 gramo de hidrógeno. Entonces al momento de hacerlo reaccionar y esperamos que la reacción se cumpla completamente, pues esperamos que se cumpla el principio de conservación y que este producto de agua pese 9 gramos. Eso fue lo que se encontró a través del uso de balanzas y a través de pesar reactivos y productos en distintas reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que decía? Pues se colocaban a reaccionar varias cosas y se pesaba lo que se iba a reaccionar y se pesaba lo que se producía. Se hacía una tabla de datos y se encontraba que había una relación en las masas y que si reaccionaba completamente, la suma de lo que se puso a reaccionar iba a ser igual a la sumatoria de la masa de los reactivos. Teniendo en cuenta lo anterior, llegamos a la ley de las proporciones constantes o la ley de Proust, la cual formula que cuando varias sustancias se unen para formar un compuesto lo hacen siempre en una relación constante de masa. La razón por la cual se realiza esta relación constante se verá luego cuando se descubra lo que llega a ser pues, los átomos como tal, porque en ese momento no se conocía, simplemente se sabía lo que había dicho previamente con el agua, que el hidrógeno y el oxígeno reaccionan en una relación constante, o sea, siempre es de 2-1, 2-1, 2-1. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que viene a ser el sodio y el cloro para formar cloruro de sodio, o sea, sal de mesa. Entonces, 23 gramos de sodio y 35 gramos de cloro reaccionan totalmente para formar 58 gramos de sal. Asimismo, si duplicamos las cantidades, o sea, 46 gramos de sal y 70 gramos de cloro por proporción constante y por conservación de la masa, pues sumamos ambas, nos van a dar la cantidad de producto, que es 116 gramos. Lo mismo si las dividimos. Entonces tenemos que 11 a la mitad de estos 23 gramos, que es la relación de 1, 1, 1 que llegamos a tener, de 23, 35 forman 58. Tenemos que si llevamos estos términos a la mitad, de 23, 11 y de 35, 17. Y si utilizamos la conservación de la materia, o sea que va a ser el producto la suma de los reactivos, entonces pues 11 y 17 van a ser 29 gramos de sal. Con ello comprobamos tanto que las sustancias reaccionan con una relación de masa, en este caso 23 gramos de sodio y 35 gramos de cloro van a formar 58 gramos de cloruro de sodio, reaccionando totalmente, obviamente, ¿no? Si adicionamos, por ejemplo, 24 gramos de sodio y los 35 gramos de cloro, pues
vamos a encontrar que reacciona todo el sodio y que nos va a sobrar cloro. O si disminuimos el cloro, entonces tenemos 23 gramos de sodio y 30 gramos de cloro. Entonces vamos a encontrar pues que reacciona todo el cloro y queda sobrando sodio, y aún así se forma la sal. No se van a formar los 58 gramos, se va a formar los 30 y lo que sobra de los 30 y lo que se consumió de sodio para formar pues dicha sal. Eso se verá posteriormente en lo que vendría a ser la estequiometría, que es el estudio de las cantidades en lo que viene a ser las reacciones y lo que viene a ser reactivo límite y demás. Pero pues esta es una parte preliminar de lo que viene a ser este estudio. Y además pues viene a ser los inicios de lo que viene a ser cómo se llegaban a estudiar las cantidades y cómo se establecían las primeras relaciones matemáticas. Y bueno, eso fue todo, espero les haya gustado. Denle like y suscribirse para más contenido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.